Capítulo 1. El contrato. El día que Elías Roldán volvió a abrir los ojos, lo primero que oyó fue una voz que no pedía, ordenaba. Firme. No era una amenaza. No lo necesitaba. Aquella mujer había crecido en un mundo donde la gente se partía en dos categorías, los que obedecían y los que estorbaban. La lámpara colgante, de vidrio soplado, derramaba luz sobre una mesa de nogal. Del otro lado, sentada como si el sillón fuera un trono, estaba Vera Calvel, ceño impecable, labios quietos, mirada sin un solo grado de temperatura. La dama de acero, de Calvel Maritime, el conglomerado portuario que mandaba sobre muelles, rutas y contenedores en media costa. Elías tragó saliva. El aire olía a sal y a dinero. La primera vez, en la vida que ya había vivido, aquel documento le había incendiado el orgullo. Había gritado. Había exigido respeto. Había jurado que la haría arrepentirse. Había salido a la calle a lanzar proyectos torpes, a perseguir inversores y humillaciones, hasta convertirse en el chiste más repetido de la ciudad. Y ella había terminado consumida por su propia guerra, traiciones internas, una junta directiva voraz, un rival que olía la sangre y atacaba. Vera, que nunca lloraba, acabó llorando una sola vez. La última. En un hospital que parecía un hotel. Elías lo recordaba con un dolor físico, como una mano apretándole el pecho. Ahora estaba aquí de nuevo, en el punto exacto donde todo se partía. El contrato prenupcial estaba abierto, esperando su firma como un veredicto. Condiciones, asignación mensual, reglas de conducta, silencio absoluto sobre el matrimonio. Divorcio automático al cabo de un año. Un apartamento. Dinero. ¿Compensación? Para cualquiera era un premio. Para un hombre enamorado, y herido, era una ejecución pública. Vera lo observó en silencio, preparada para la tormenta. Se notaba en la postura, un centímetro de tensión en los hombros, una dureza extra en el mentón. Elías tomó el bolígrafo. Ni siquiera leyó. Firmó. La tinta cayó con limpieza, como una cuchillada precisa. ¿Listo? Vera parpadeó. No mucho. Lo justo para que el mundo entendiera que algo se le había desajustado. ¿Eso es todo? Preguntó, y su voz traía una impaciencia incrédula. Elías dejó el bolígrafo, se apoyó en el respaldo y soltó el aire como si acabara de terminar el trabajo más difícil del planeta. Sí. ¿Hay algo más, esposa? El título salió suave, casi perezoso. Como si no le importara nada. Vera tenía respuestas preparadas, frases de hielo afilado para cortarlo antes de que gritara. Las guardó sin querer. Se quedó con el papel en la mano, mirando la firma como si fuera un error de impresión. Elías se puso de pie, se estiró los dedos y caminó hacia el pasillo del dormitorio principal. Voy a dormir. Estoy cansado. Se fue sin mirar atrás. Vera se quedó sola con el contrato, con la casa inmensa, con la sensación extraña de que el guión se había roto. Y por primera vez, la dama de acero no supo si eso era una victoria. Capítulo 2. El vago perfecto. Al día siguiente, Elías se despertó cuando le dio la gana. No hubo alarmas ni ansiedad. Solo el sol filtrándose por ventanales frente al mar y un silencio caro, pulido. Se incorporó, repasó con una sola mirada, el cuarto era una suite más grande que su antiguo apartamento. Alfombra gruesa, cortinas que olían a nuevo, una cama que parecía diseñada para absorber el fracaso. Bien, murmuró. Esta vez, descansó. En la vida anterior se había matado por demostrar algo que nadie pensaba concederle. Había querido ganarse un lugar en el mundo de Vera a fuerza de golpes. Y había perdido. Esta vez, si el destino le había regalado un reinicio, iba a usarlo para algo simple, vivir. El teléfono vibró. Notificación bancaria, depósito de 12.000. Eficiente, pensó. Bajó con pantuflas, arrastrando los pies. En el comedor había un desayuno perfecto. Junto al plato, una nota con caligrafía elegante. Salí temprano. Desayuno en la mesa. No abandone los límites de la propiedad. No cause problemas. Elías mordió un pan dulce. Estaba excelente.
Prometo ser la menor molestia posible, dijo al aire. Su ambición ahora era convertirse en una estatua humana junto a la piscina. Después del desayuno, se apoyó en la baranda del balcón y marcó un número. Por fin. Gritó una voz al otro lado. Eli. ¿Te casaste con la reina de las grúas portuarias y me dejaste sin fiesta? Era Tomás Vidal, su amigo de toda la vida, heredero de una familia de hoteles, experto en caer siempre parado y reírse de todo. Estoy vivo, respondió Elías. ¿Te puso ese contrato humillante? Tomás sonaba indignado por él. Elías miró el mar. Me paga por existir. No me quejo. ¿Cómo que no te quejas? Eso es una patada al orgullo. Elías sonrió con un cansancio antiguo. Tomás, necesito que hagas algo. Dime. Yo me tiro por ti al agua, a la cárcel o al altar. ¿Tienes todavía ese auto deportivo que compraste por capricho? Sí, por. Véndelo. Silencio. Eli, ¿estás bien? Véndelo. Con esa plata compras acciones de Helix Aurora. Todo lo que tengas. Tomás soltó una risa nerviosa. Helix Aurora está muerta. Van a sacarla de la bolsa. Es basura. Elías cerró los ojos, recordando con precisión el futuro que ya había visto. Hazlo. Y no vendas cuando suba un poco. Aguanta. ¿Por qué confío en ti cuando hablas así? Murmuró Tomás. Porque siempre lo has hecho. Y colgó antes de que le discutieran. En el último piso de la Torre Calvel, una asistente bajó la voz en su teléfono. Señora Calvel, su esposo llamó a un tal Tomás Vidal. Le dijo que vendiera su auto y comprara Helix Aurora. Vera no levantó la vista de sus documentos. ¿Helix Aurora? Dijo, y el nombre sonó como si le supiera a polvo. Su mano derecha, Inés Park, una ejecutiva de gesto rápido y mirada de cuchilla, buscó el informe en la tablet. Empresa de software industrial. Deudas. Demandas. A punto de caer. Vera apretó la mandíbula. Entonces eligió autodestruirse. Inés esperó la orden. Reduzca la asignación el próximo mes, dijo Vera. Pero cuando Inés se fue, Vera volvió a mirar el contrato firmado. No le molestaba el dinero. Le molestaba lo imposible. El hombre que debería estar humillado, dormía tranquilo. Capítulo 3. La primera grieta. Los días siguientes fueron un sueño sencillo. Elías corría en el gimnasio, nadaba, jugaba videojuegos sin culpa. Veía películas viejas. Dormía siestas como si fueran un acto político. Vera salía temprano y volvía tarde. Casi no se veían. Y esa distancia, curiosamente, le daba paz. Hasta que el teléfono de Elías vibró como si fuera una alarma de guerra. Eli. Tomás gritaba. ¿Qué eres tú? ¿Un brujo? Elías se acomodó en la silla de playa. ¿Subió? Subió como si la empujara Dios. 3 días seguidos al límite. Vendí el auto, compré todo. Estoy temblando, hermano. Elías sonrió sin mostrar dientes. No vendas todavía. ¿Me estás pidiendo que no venda cuando mi cuenta parece una película? ¿Tú sabes lo que es ver tantos ceros? Sí, dijo Elías, más serio. Aguanta. Tomás respiró hondo, y en su voz se coló algo parecido a la fe. Ok. Aguanto. Pero si esto sale mal, te vuelves mi papá por un año. Elías colgó, riéndose por lo bajo. En la Torre Calvel, Inés entró al despacho de Vera con una palidez rara. ¿Señora? Helix Aurora volvió a tocar techo. Vera levantó la vista, lenta. ¿Qué? Hay rumores de compra. Dicen que una firma extranjera la va a absorber y relanzar. Vera tomó la tablet. Vio la línea verde vertical, imposible, como una escalera al cielo. ¿Qué ha hecho él estos días? Preguntó, y por primera vez su voz sonó, ligeramente ronca. Nada, respondió Inés. Duerme. Nada. Vera se quedó quieta.
Un hombre que predecía el mercado con esa precisión, y se pasaba el día siendo un vago. Vigílenlo, ordenó. Pero cuando se quedó sola, se permitió un pensamiento que la irritó. ¿Y si me equivoqué? Capítulo 4. El invitado. Una semana después, Elix Aurora se multiplicó por 10. Tomás lloró por teléfono como si se le hubiera muerto la infancia. Elías le hizo transferir las ganancias a una cuenta que, hasta hace días, solo recibía la asignación. Cuando vio el número final, sonrió. Capital inicial, murmuró. Esa misma noche, Vera llegó temprano. Encontró a Elías en la cocina con un delantal, peleando con una sartén. ¿Qué está haciendo?, preguntó, y la sorpresa le abrió ligeramente los ojos. Cena, respondió él, sin voltear. Mi especialidad, huevos con tomate. Receta familiar secreta. Vera miró lo que chisporroteaba, una masa oscura, triste. Se quedó callada. Luego sacó el teléfono, lo abrió y pidió comida de un restaurante caro. Cenaron en silencio. Ella con su plato perfecto. Él con su receta. De pronto, el celular de Vera vibró. Su expresión se endureció en un segundo. ¿Qué?, escuchó. ¿Ahora? Colgó y respiró hondo. Miró a Elías como si estuviera decidiendo si entregarlo a un fuego o usarlo como escudo. Viene Gonzalo Rib. Elías levantó las cejas. ¿El rival? Vera asintió. No diga nada. Pase lo que pase. Elías tragó un bocado quemado, como si nada. Entendido. Pero dentro, recordó. En la vida anterior, Rib lo había humillado en su propia casa. Había usado la vergüenza como entretenimiento. Esta vez. Elías tenía el mapa completo. 30 minutos después, el timbre sonó. Entró un hombre joven, traje claro, sonrisa de depredador. Traía 2 cajas de regalo. Vera, dijo, con falsa calidez. Siempre impecable. Sus ojos recorrieron su cuerpo como quien revisa un producto. Luego miró a Elías. Ah. El esposo. La palabra esposo salió como si fuera accidente. Detrás de Gonzalo venían 2 acompañantes, riéndose bajito. Qué suerte la suya, dijo Gonzalo. Algunos trabajamos para vivir. Elías se levantó. Sonrió con una amabilidad desesperante. Tiene toda la razón. Vera parpadeó. Gonzalo también. Elías abrió los brazos, teatral. Mire esta casa. Enorme. Mía. Mire a mi esposa. Hermosa. Mía. Y encima me paga por no molestar. Si eso no es el sueño, no sé qué es. Le dio una palmada a Gonzalo en el hombro, con una compasión falsa. Así que sí, a usted le toca trabajar duro. No todos nacimos con tanta suerte. Tomás, que justo entraba por la puerta, porque siempre aparecía, soltó una carcajada. La cara de Gonzalo cambió de color, del blanco al morado. Había venido a encender una rabia. Encontró a un hombre que presumía su comodidad como si fuera un trofeo. Vera, desde el costado, sintió algo que le molestó todavía más que el insulto. Una curva mínima, casi imperceptible, quiso subirle en los labios. La aplastó. Pero existió. Capítulo 5. La carta falsa. Gonzalo carraspeó, recuperando la compostura con rabia. Traje un regalo para su padre, dijo, dejando una caja en la mesa. Un objeto histórico. Una carta original de un presidente antiguo, certificada. Vera se tensó. Un regalo así no era gentileza, era un ataque elegante. Gonzalo sonrió. ¿Y usted, Elías, qué trajo? Esa camiseta parece comprada en rebaja. Elías miró su camiseta común y asintió. Buen ojo. Rises. Vera iba a intervenir, pero Elías se inclinó sobre la carta. La miró un segundo. Luego dijo, con la calma más criminal del mundo. Es falsa. Silencio. Gonzalo se congeló. ¿Qué dijiste? Que lo estafaron, dijo Elías.
Es una falsificación moderna. Gonzalo apretó los dientes. Pagó millones. Tiene papeles. ¿Tú qué sabes? Elías sonrió. Sé que el papel brilla bajo luz ultravioleta. Gonzalo soltó una risa nerviosa. ¿Qué? Elías se encogió de hombros. Consiga una linterna UV. Gonzalo intentó impedirlo, pero Vera ya había dado la orden al mayordomo. La linterna llegó. La luz violeta tocó el papel. Y el documento explotó en un brillo azul, grotesco, como un juguete barato. Tomás se dobló de risa. Gonzalo quedó blanco, sin sangre. Vera miró a Elías, y en sus ojos apareció una emoción nueva, impacto. ¿Cómo lo supo? Susurró cuando Gonzalo se fue derrotado. Elías la miró como si la verdad fuera la cosa más simple. Suerte. Vera no le creyó. Pero no insistió. Y eso, en ella, ya era una grieta. Capítulo 6, la cena del padre. Mañana es el cumpleaños de mi padre, dijo Vera esa noche. Viene conmigo. Elías aceptó. En su vida anterior, aquella cena había sido su infierno. La familia Calvel era un campo minado, un hermano menor arrogante, un tío con sonrisa de serpiente, y una junta directiva que veía a Vera como un botín. Vera le lanzó una caja al día siguiente. Un traje oscuro, perfecto. No voy a permitir que mi esposo parezca un extraño pobre, dijo, sin mirarlo. Elías se lo puso. Se vio al espejo. Por un segundo, se reconoció, el hombre que pudo ser. Cuando Vera lo vio, una chispa de admiración intentó nacerle, y se enterró rápido bajo el hielo. La finca Calvel estaba en la colina, con seguridad de fortaleza. Adentro, las sonrisas eran cuchillos. Apenas entraron, una voz los atacó. Vaya, hermana, si lo trajiste. El que hablaba era Damián Calvel, hermano de Vera, con el mismo rostro pero sin la dignidad. ¿No te da vergüenza? Dijo mirando a Elías. ¿Cuánto te paga al mes? Elías iba a responder con burla, pero Vera se adelantó. Damián, otra palabra y te vas. Damián se rió, sorprendido de que ella lo defendiera. Y entonces apareció el tío. Héctor Calvel. Elegante. Amable. Ojos sin calor. Elías, qué gusto, dijo, dándole una palmada. Si necesitas ayuda para entender la empresa, ven a mí. La oferta era un veneno, no toques nada. Yo mando. Elías sonrió. Gracias, tío. Pero no me interesa. Prefiero estar tranquilo. Héctor parpadeó. No esperaba esa respuesta. La fiesta siguió, hasta que el padre de Vera apareció. Edwin Calvel, viejo, enfermo, pero con una mirada que podía romper vidrio. Así que tú eres Elías, dijo. Elías inclinó la cabeza. Señor. Edwin no habló más. Solo lo observó, como si oliera la mentira. Entonces Héctor dio su golpe. Hermano, dijo en voz alta. Sobre la filtración de datos, ya encontré al culpable. La música del salón pareció bajar de volumen. Y además, continuó Héctor, hay registros de una transferencia enorme desde Vera hacia Elías. Y resulta que él es conocido en círculos clandestinos como el espectro. La palabra cayó como una piedra. Los invitados murmuraron. Damián sonrió, feliz de ver sangre. Vera palideció. Eso es absurdo, dijo, pero se le notaba el miedo. Héctor levantó documentos. Que revisen su portátil. Aquí. Ahora. Elías sintió la mano de Vera aferrándose a la suya. Elías, di algo, susurró ella, quebrada por primera vez. Él apretó su mano. Miró a Héctor con una calma que no era humana. Hagámoslo. Héctor se quedó rígido. No era el guión. El guión era Elías temblando. El director de informática llegó con equipos. Analizaron el portátil. El hombre frunció el ceño. Está limpio. Recupere datos, exigió Héctor. No hay nada. Es una máquina nueva. Solo juegos.
Multimedia. Héctor se quedó sin aire. Elías se sentó frente al teclado. ¿Tecleó? Sus dedos se movieron rápido. Los ojos del director se abrieron. En la pantalla apareció un mapa de red. Elías señaló un nodo rojo. Aquí. Edwin se inclinó. ¿Qué es eso? La IP del ataque. Elías miró hacia atrás, hacia un joven detrás de Héctor, Bruno Calvel, hijo de Héctor, siempre callado. Y viene de tu oficina, Bruno. Bruno tembló. Elías presionó una tecla. Aparecieron correos cifrados. Pagos. Nombres. Pruebas. Bruno se derrumbó. Héctor se quedó como piedra. Edwin, con una rabia lenta, habló. Traición. La palabra fue sentencia. El caos estalló. Elías tomó a Vera de la mano y la sacó del salón. En el pasillo, Vera respiraba como si acabara de salir de un incendio. Gracias, dijo. Elías la miró. Somos esposos. Vera alzó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Por primera vez, el hielo no alcanzó a cubrirlo todo. Capítulo 7. La ofensiva. La caída de Héctor sacudió a la familia, pero el enemigo real seguía afuera. 2 mañanas después, Vera llamó a Elías con una voz agotada. Te necesito en la oficina. Ahora. Cuando él llegó, el salón de juntas olía a desesperación. Reed Group lanzó una OPA hostil, dijo Inés. Están atacando nuestras acciones. Hay pánico. Elías leyó informes con calma. La vida anterior le mostró el final, Calvel Maritime se hundía, Vera quedaba sola y rota. Esta vez, no. ¿Cuánto efectivo tiene la empresa? Preguntó. 250 millones, respondió Vera. Elías la miró fijo. Transfiéremelos a mi cuenta. Los ejecutivos casi se infartan. Está loco, gritó uno. eso es robar, dijo otro. Vera respiró, mirando a Elías. Su lógica decía no. Pero su memoria reciente decía otra cosa, él la salvó 2 veces sin pedir nada. Hágalo, ordenó Vera a Inés. Los demás protestaron. Inés tragó saliva y cumplió. El celular de Elías vibró. Cantidad absurda. Elías se sentó, tecleó y compró, no acciones de Calvel. Compró acciones de Reed Group y las vendió en corto. ¿Qué hiciste? Susurró Vera. Elías se acomodó como quien ve una película. Tranquila. Hoy Reed se cae. Minutos después, una noticia explotó. Una firma internacional publicó un informe de fraude contable contra Reed Group. La acción se desplomó como un edificio. Elías cerró su operación. El dinero se multiplicó. Los ejecutivos miraron a Elías como si fuera un fenómeno. Vera se quedó inmóvil, viendo cómo el enemigo se deshacía en tiempo real. Cuando el pánico pasó y el salón quedó casi vacío, Vera se acercó. ¿Quién eres tú? Preguntó, no con miedo, sino con algo más íntimo. Elías la miró, suave. Alguien que no quiere verte caer otra vez. Vera no respondió con palabras. Lo abrazó. Fuerte. Como si en ese gesto se le cayera el traje de acero. Elías sintió el peso de su fragilidad, y la protegió sin presumirlo. Capítulo 8. La segunda firma. Esa noche, Vera entró al despacho de la mansión con un documento en la mano. Era el prenupcial. Lo miró un segundo, como si fuera un objeto que ya no reconocía. Lo rompió. Los pedazos cayeron al suelo como nieve. Los fragmentos del contrato quedaron esparcidos en el suelo como copos de nieve fuera de temporada. Elías no se movió. No porque no quisiera, sino porque algo en el gesto de Vera, en la decisión firme y temblorosa a la vez, lo había dejado sin aire. Vera, empezó. Ella levantó la mano. No, dijo. Déjame terminar. Se acercó despacio. Ya no caminaba como la directora ejecutiva que atravesaba salas de juntas. Caminaba como una mujer que había tomado una decisión íntima y definitiva. Ese contrato fue una muralla, continuó.
Lo firmé para protegerme. Para no volver a perder nada. Bajó la mirada un segundo. Pero también me aisló. Me convirtió en alguien que solo sabía negociar, incluso con su propio esposo. Elías tragó saliva. No te culpo, dijo. Yo también vivía a la defensiva. Vera alzó la vista. Sus ojos claros ya no eran de hielo, eran de agua profunda. Quiero un matrimonio sin cláusulas ocultas. Sin plazos. Sin salidas de emergencia. Respiró hondo. Quiero elegirte todos los días, aunque no seas perfecto. Aunque seas, desesperantemente tranquilo. Elías soltó una risa suave, nerviosa. Eso último suena como una acusación grave. Ella sonrió apenas. Lo es. Pero también es lo que necesito. Vera estiró la mano. No como una empresaria cerrando un trato, sino como alguien que pide compañía. Elías la tomó. Entonces, dijo él, ya no soy un esposo contratado. No, respondió ella. Ahora eres mi hogar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue lleno. Elías la atrajo hacia sí con cuidado, como si todavía temiera que se rompiera. Vera apoyó la cabeza en su pecho. Al principio rígida. Luego, poco a poco, soltándose. Era la primera vez que se permitía descansar en alguien. Capítulo 9. La casa se despierta. La mansión siempre había sido grande, elegante, y vacía. Eso cambió sin que ninguno de los dos lo planeara. Empezó con cosas pequeñas. Elías dejó de desayunar solo. Vera empezó a llegar antes a casa. Una noche, ella lo encontró en la sala acomodando muebles. ¿Qué haces?, preguntó, confundida. Esta casa parece una sala de espera, respondió. Estoy intentando que parezca vivida. Vera observó el sillón movido, la alfombra girada, una lámpara ahora más cerca del sofá. Nunca pensé en eso, admitió. Lo sé. Esa noche cenaron juntos sin teléfonos. No hablaron de la empresa. Hablaron de tonterías. De la infancia de Elías en una casa ruidosa, llena de primos y platos mal lavados. De la niñez de Vera, silenciosa, educada entre libros de contabilidad y cenas formales. Nunca tuve una cena sin agenda, confesó ella. Siempre había algo que discutir, algo que decidir. Elías la miró con suavidad. Entonces esta es la primera. Vera sonrió. Y esa sonrisa duró más que cualquier logro empresarial. Capítulo 10. El miedo de quedarse. No todo fue fácil. Una noche, Vera se despertó sobresaltada. Elías la encontró sentada en la cama, respirando rápido. ¿Pesadilla?, preguntó. Ella asintió. Soñé que perdía la empresa, otra vez. Que todos se iban. Que me quedaba sola. Elías se sentó a su lado. ¿Y yo? Vera dudó. No estabas. El silencio pesó. Elías no se ofendió. Entendió. Vera, dijo con calma. Yo no soy una cláusula de salida. No desaparezco cuando las cosas se ponen difíciles. Ella lo miró, vulnerable como pocas veces. Tengo miedo de acostumbrarme a ti. Él sonrió con ternura. Eso suena exactamente como enamorarse. Vera soltó una risa corta, casi avergonzada. No soy buena en esto. No tienes que serlo, respondió. Solo quédate. Ella se recostó en su hombro. Por primera vez, durmió sin soñar con pérdidas. Capítulo 11. La familia que se elige. El primer almuerzo familiar fue extraño. No el de los Calvel. El de Elías. Su madre llegó con comida para 10 personas. Su hermana revisó la casa como si fuera un museo. Un primo preguntó cuánto costaba todo esto. Vera se sintió fuera de lugar. Elías lo notó y le tomó la mano bajo la mesa. Tranquila, susurró. Aquí nadie espera perfección. Y fue cierto. Nadie la trató como directora ejecutiva. La trataron como la esposa de Elías. Le preguntaron si sabía cocinar.
Si dormía bien. Si Elías era tan tranquilo como parecía. Ella respondió torpe al principio. Luego, cómoda. Cuando se fueron, Vera se quedó sentada, pensativa. Tu familia es ruidosa, dijo. Mucho. Y, cálida. Elías la miró. Puedes venir cuando quieras. No hay invitaciones formales. Vera respiró hondo. Nunca nadie me había dicho eso. Capítulo 12. No todo se firma. Meses después, la empresa estaba estable. Más fuerte que antes. Pero Vera empezó a reducir horarios. Delegar. Irse temprano. La junta no entendía. Está cambiando, murmuraban. Sí. Estaba cambiando. Una tarde, Vera encontró a Elías en el jardín, leyendo. Renuncié a una reunión mañana, dijo. Elías levantó la vista. ¿Emergencia? No. Se sentó a su lado. Quiero aprender a cocinar contigo. Elías parpadeó. Eso sí es una crisis. Ella rió, auténtica. Nunca aprendí cosas inútiles. Las cosas inútiles, dijo él, son las que hacen que la vida valga la pena. Vera lo besó sin aviso. No fue un beso urgente. Fue uno que decía, estoy aquí. Epílogo, lo que permanece. Años después, nadie recordaba el acuerdo prenupcial. La casa ya no era silenciosa. Elías lo supo antes de abrir los ojos, incluso antes de que el sol entrara por la ventana. Había un sonido nuevo, pequeño, irregular, pero absoluto. Un murmullo que no pedía permiso para existir. Creo que despertó, susurró Vera a su lado. Su voz ya no tenía filo. Conservaba firmeza, sí, pero ahora estaba templada por algo más hondo. Algo irreversible. Elías sonrió y se incorporó despacio. En la cuna, envuelta en una manta clara, Luna estiró los dedos como si intentara atrapar el mundo. Tenía los ojos de Vera, grandes y atentos, y la calma extraña de Elías, como si incluso al nacer supiera que no había prisa. Buenos días, pequeña, murmuró él. Luna respondió con un sonido torpe, casi una risa. Vera se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Elías. No dijo nada. No hacía falta. Durante años había aprendido a medir cada gesto, cada palabra. Ahora, el silencio también era hogar. ¿Recuerdas el contrato? Preguntó ella al cabo de un momento, con una sonrisa suave. Elías asintió. Recuerdo el miedo que tenías, dijo. ¿Y el mío? Vera miró a su hija. Sus ojos se humedecieron. Pensé que amar era perder el control, confesó. Que la familia era una debilidad. Elías la rodeó con el brazo. ¿Y ahora? Ahora es lo único que me ancla, terminó ella. Lo único que no quiero proteger con muros. Luna volvió a moverse. Elías la tomó en brazos con una delicadeza que nadie habría esperado de aquel vago que no ambicionaba nada. Vera lo observó, con el corazón lleno hasta doler. Eres un buen padre, dijo en voz baja. Elías la miró, sorprendido. Solo me quedé, respondió. Eso fue todo. Vera sonrió. Porque entendía, por fin, que quedarse era el acto más valiente de todos. La mañana avanzó lenta. No hubo reuniones, ni llamadas urgentes. Solo una familia improvisando el día, café tibio, una bebé dormida, 2 personas que habían dejado de defenderse. Antes del mediodía, Vera tomó la mano de Elías. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Él besó sus nudillos. Gracias por elegirme sin condiciones. Luna abrió los ojos otra vez, como si quisiera asegurarse de que ambos seguían allí. Y lo estaban. No por contrato. No por obligación. Sino por amor. Un amor sereno, profundo, construido en lo cotidiano. El tipo de amor que no necesita firmarse. Fin.